Dimensión con Dionisio Gutiérrez. En la última década, el crecimiento económico neto de Guatemala ha sido de tan solo 0.9%, por debajo del promedio de América Latina, que ha sido de 2.2%, y muy rezagado de los países que reportan el mayor dinamismo en la región. El escaso crecimiento económico de Guatemala tiene sus orígenes en la incapacidad del país para atraer grandes volúmenes de inversión nacional y extranjera. En el año 2013, la inversión total representó el 14% del Producto Interno Bruto, mientras que el promedio en América Latina fue de 20%. En los países emergentes de Asia Oriental, esta cifra alcanzó el 44% del Producto Interno Bruto. A nivel interno, uno de los problemas para generar mayor inversión es la tasa de ahorro tan baja que reporta el país. En el año 2013, la tasa de ahorro en Guatemala fue de 12.4% del PIB, la segunda más baja de América Latina, tan solo por arriba de El Salvador, que fue de 8.7%. En cuanto a inversión extranjera, Guatemala solamente es capaz de atraer flujos que representan el 2.4% del PIB, mientras que en Costa Rica y Honduras, la inversión foránea representa el 5.5% del PIB. A pesar de ser la economía más grande de la región, Guatemala solo capta el 12% del total de la inversión extranjera directa destinada a Centroamérica. Todas estas cifras indican que la economía guatemalteca se encuentra prácticamente estancada y no tiene, en el corto plazo, perspectivas de lograr un dinamismo robusto y duradero. Por décadas en nuestro país se han impulsado diversas iniciativas aisladas y dispersas para incrementar el crecimiento económico, pero resulta evidente que algunas han sido insuficientes y otras más han fracasado. Seguimos sin encontrar la fórmula que nos permita impulsar el desarrollo económico y social del país. Mientras que nosotros continuamos sumergidos en un intenso debate ideológico que nos impide lograr consensos mínimos, países como Perú, Uruguay, Colombia, Chile y Panamá han logrado altas tasas de crecimiento económico, que les han permitido mejorar sustancialmente sus indicadores sociales. En el caso de Perú, Colombia y Chile, el sector más dinámico ha sido la extracción de minerales, mientras que en Panamá ha sido fundamental el sector financiero y las operaciones del Canal Oceánico, y en Uruguay ha sido importante el sector agrícola y ganadero. En Guatemala igualmente existen sectores económicos con un potencial importante de crecimiento, pero no han logrado desarrollarse debido al clima de negocios poco propicio para las empresas. Si deseamos igualar o superar el éxito económico y social que han experimentado varios países de la región de América Latina, debemos retomar la discusión profunda y responsable sobre el modelo económico y social de nuestro país, sin extremos ideológicos, con un pragmatismo sano que nos permita finalmente ser un país próspero para todos. Bienvenidos a Dimensión. La semana pasada hablamos con ustedes sobre los eventos que afectarán a Guatemala durante este 2015. Hablamos mucho de la política y sobre todo mencionamos cuáles son las principales amenazas que pueden afectar a más guatemaltecos y pues mantenernos en este estado de ánimo que a veces no es el que quisiéramos. Dijimos también al final que no importa los problemas que tengamos, el optimismo y la esperanza que sean con sentido y con fundamento, siempre hay que mantenerlas porque sin eso no hay suficiente energía. Hoy tenemos un programa de seguimiento que tiene que ver con cómo desarrollar el potencial del país y para eso tenemos a un muy selecto grupo de invitados. La licenciada Carolina Roca es consultora senior del grupo IDC, Inversiones y Desarrollo de Centroamérica, es economista, tiene una maestría en Administración Pública de Harvard University, ha sido superintendente de la SAT y viceministra de Energía y Minas y de Finanzas. También está con nosotros Paul Boteo, él es economista, catedrático universitario. Nos acompaña también hoy la licenciada Ninette Montenegro, ella es secretaria general de Encuentro por Guatemala, diputada al Congreso de la República. Y el ingeniero Tulio García, empresario y cooperativista, director ejecutivo de Cooperativa Cuatro Pinos, es expresidente de AGEXPORT. Licenciadas, señores, bienvenidos a Dimensión. Hablar de esto, de cómo desarrollar el potencial del país, tiene que ver con identificar cuáles son las cosas positivas que tenemos, cuáles son esas cosas que dándoles vitaminas e incaparina pueden crecer de tal manera que nos ayuden en este balance de cosas
que necesitamos con urgencia para que Guatemala vaya agarrando un rumbo cada vez más positivo, más claro, más evidente, que nos permita ir alcanzando pues, el construir ese país con el que todos soñamos desde hace tanto tiempo? Licenciada Roca, ¿cuáles diría usted que son esos elementos que se pueden identificar como el potencial del país? Lo primero, creo que tenemos los recursos humanos. Los guatemaltecos, primero somos buenas gentes. Hay grupos. Simpáticos, guapos, de todo. Sí. Maravillosos. Maravillosos. Eso es primero. Y creo que, por otro lado, tenemos una diversidad que es positiva. Si, como dice usted, podemos potenciarla. Si también me parece a mí que nuestro país tiene una localización, una logística que podemos armar a partir de ese lugar privilegiado en relación a temas económicos y políticos, culturales, etcétera, porque estamos en el centro de América y muy cerca a diferentes mercados muy grandes, de tal manera que para mí esos son los tres factores más importantes. Por supuesto, tenemos una serie de problemas y de aspectos que mejorar. Mi punto más importante en ese tema son las instituciones. Licenciado Boteo, identifiquemos algunos otros elementos que se pueden definir como el potencial del país. Yo creo que el tema de la ubicación es bastante importante. Yo creo que si nosotros no lo vemos, digamos, desde una perspectiva institucional, la prueba de que nuestra situación geográfica es ventajosa, digamos, lo prueba precisamente, lamentablemente, el crimen organizado. O sea, el tránsito de droga que hay aquí desde el sur del continente hacia el norte y el centro de operaciones que ha sido, uno lo tiene que ver, por supuesto, de una forma muy lamentable y todas las repercusiones que eso tiene. Pero está demostrando que, digamos, tiene un potencial, que está, digamos, fuera de todo el contexto institucional que muchas veces impide a las empresas que sí están dentro de la formalidad por explotar esa logística. El otro tema, creo yo, es también el tema del clima y los recursos naturales. El hecho, digamos, de que podamos tener un clima que no es tan extremo, digamos, como en otras latitudes, permite que se puedan dar ciertos cultivos, permite que pueda haber cierta actividad agrícola en ciertas áreas del año que en otras áreas del mundo no se pueden dar. Entonces yo creo que eso es importante explotar. Y un tercer elemento creo que es también el tema de toda la diversidad, sobre todo arqueológica y cultural que lo mencionaba usted, pero que también hay que verlo desde el punto de vista turístico. Digamos, si uno une, digamos, la diversidad natural con la identidad cultural, con la riqueza arqueológica que hay aquí, nosotros deberíamos de ser un centro turístico de primer nivel en la región centroamericana y a nivel latinoamericano también. Entonces, creo que son elementos que se pueden explorar. Si uno ve, por ejemplo, toda la parte de industria que se generó en México, digamos, que pasó la frontera de Estados Unidos a México, eso es algo que también nosotros podríamos explotar eventualmente por la cercanía que tenemos con ese mercado de Estados Unidos, que lo hemos explotado, pero creo que falta muchísimo más por hacer. Y si a eso sumamos el clima que tiene nuestro país y la gente guapa y simpática, somos el país perfecto. Como dicen, si nos gobernara el clima y el paisaje, seríamos el país perfecto, de verdad. Licenciada Montenegro, a usted le toca estar batallando toda la vida y desde hace algunos años con las cosas que están mal, tratando de dar su aporte, el cual ha sido siempre valioso, respetable, admirable. Sin embargo, hay momentos en los que de repente hay que ver dónde está ese potencial que estamos buscando para Guatemala. Hemos dicho siempre que tenemos muchos problemas económicos, muchos problemas sociales, pero el verdadero problema de Guatemala es político, es un problema de gobernanza, de liderazgo, de capacidad, de honestidad, en fin, de esos valores tan importantes para pues enfocar la vida de un país. ¿Cómo está su balance en este momento? ¿Estamos mejor o peor que hace algunos años? ¿Cuál es la tendencia que usted ve en Guatemala? Y estas cosas positivas que son nuestro potencial, ¿se pueden aprovechar con el estado político del país estando en tan malas condiciones? Bueno, yo en torno a lo que mencionaron, los factores positivos, coincido con ellos y solo agregaría el tema de tener mucha gente joven, que es un recurso humano muy favorable, a diferencia de países que están envejeciendo aceleradamente. Eso es un factor que puede potenciarse muy positivo.
En torno a lo que corresponde en el escenario actual, pues efectivamente yo creo que el guatemalteco siempre piensa que el que está gobernando en turno es el peor gobierno de la historia del país. Pero si lo preguntamos en el 2018, ¿será, verdad? Va a ser el peor gobierno que ha tenido la historia del país. El problema es un poco la falta de institucionalidad política, la falta de políticos realmente al servicio del país y una politiquería más bien absurda que se ha vuelto en búsqueda de intereses muy espurios y personales. Y eso pues ha ido debilitando mucho al país, ¿verdad? Ya no hay identidades, no hay ideologías. Yo no hablo de extremos, pero por lo menos ciertos códigos de ideas, ¿verdad? Ciertos factores que nos identifiquen, ciertas identidades, no hay lealtades. Y lo peor es que hay una inversión de valores muy fuerte, que hay que tener cuidado a dónde nos pueden llevar. Yo creo que hay una crisis de valores, que se están viviendo antivalores. Hoy es bandido el que más roba. Y ese sí que ese es bueno, ¿eh? Ese hizo plata rápido y amasó fortuna rápido. Y rápidamente asciende en la escala de estos antivalores y en la escala social, ¿verdad? Entonces yo creo que también un poco no es solo un problema de los políticos, porque el político no nació en Marte, nació aquí y lo elegimos aquí. Yo creo que es un poco también la falta de ciudadanía, la falta de identidad, la falta de, ¿cómo le pudiera yo decir?, de buscar diálogo y consenso, porque no es cierto que una sola persona nos va a venir a salvar. Aquí no podemos esperar al líder qué carismático que va a salvar ese... No, es un colectivo, es la voluntad de un colectivo el que tiene que hacer las grandes transformaciones, pero hay apatía, nadie quiere hacer nada y estamos esperando siempre que el otro haga. Y el país va en un franco deterioro económico, político y social. Y yo le diría, si no se hace una reforma política, yo no sé cómo vamos a terminar este año. Volvemos en un momento para seguir en Dimensión con nuestro tema de hoy, el potencial de Guatemala. Bienvenidos, estamos en Dimensión. Nuestro tema de hoy es cómo desarrollar el potencial del país. La licenciada Montenegro nos hizo como siempre, profundo análisis sobre ese balance de Guatemala, donde la carga política lamentablemente sigue siendo muy negativa. Ingeniero García, desde una perspectiva de las áreas en las que usted ha estado en su vida económica, como el cooperativismo, el tema de la exportación, el pequeño y mediano empresario, ¿cuáles serían las reformas que unos gremios como los que usted ha participado esperarían para que el país pueda desarrollar mejor su potencial? Mire, yo creo que efectivamente digamos que Guatemala verdaderamente tiene un potencial por desarrollar, pero hay una parte de ese potencial que ya está desarrollado y que nosotros tenemos que encontrar cuáles son los puntos de referencia que nos pueden empujar realmente a alcanzar los niveles que queremos. Y eso viene de la experiencia que ahora tenemos, que hemos acumulado por años. Somos un país donde la caña de azúcar, por ejemplo, tiene los más altos niveles de productividad y de tecnología del mundo. Somos un país que exporta la mayor cantidad de cardamomo orgánico. Somos un país en donde las hortalizas de clima templado fresco, pues francamente han hecho, digamos, un impacto a nivel de los grandes mercados mundiales. Entonces uno dice, bueno, verdaderamente, ¿qué se requiere para el país? Y yo la realidad es que creo que sin tantas reformas, porque por supuesto que hay que hacer muchísimas correcciones, pero eso le toca a los políticos, le toca a otros actores, digamos, de la vida nacional. Bueno, dice la licenciada que eso nos toca a todos, ¿verdad? Porque es precisamente el problema. Estoy totalmente de acuerdo y por supuesto que hay que apoyarlo y aportarlo y estar ahí, pero creo que nosotros tenemos que centrarnos en un elemento que es fundamental. Si el país no logra por lo menos duplicar su capacidad de producción, esa generación de bienes y servicios en el corto, mediano plazo, y va a ser difícil contrarrestar esa pobreza y esos indicadores. Y la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer para poder duplicar la capacidad de producción, que querría decir la capacidad de poder colocar nuestros productos en el mercado local o extranjero, etcétera?
Si tomamos en cuenta que en los últimos 30 años, desde la apertura democrática, ya que cumplimos 30 años este año, la economía en Guatemala ha crecido en promedio 1.2% de crecimiento neto. Si quitamos el crecimiento de la población durante esos 30 años, lo que nos sale durante los 30 años es un crecimiento de 1.2%. Incluso en momentos en los que el mundo ha tenido gran crecimiento y han habido grandes avances, Guatemala sigue en 1.2%. Algo estamos haciendo mal. Y a mí me parece que no ha habido un análisis lo suficientemente profundo para encontrar cuáles son las causas de esa, digamos, sequía de crecimiento económico y qué tenemos que hacer para resolverlo. ¿Por dónde empezamos? Pero si me permites, ¿sí? tal vez un poco aportar al respecto. Yo sí diría que cuando uno está en el interior, cuando uno tiene esa oportunidad de interactuar con muchísimas gentes, lo que ve es que esos aspectos, digamos, que son terriblemente negativos para una población como la nuestra, como la desnutrición, esa desnutrición crónica que está haciendo un impacto y un efecto complicadísimo. Lo que uno ve también desde el ángulo de la educación, no puede uno prosperar mucho si la población está con unos niveles de educación mínimos, si es que hay algún nivel de educación formal. 5.8 años de escolaridad en gente mayor de 15 años y cuando vamos al interior baja a 3.8. América Latina está en 10 o un poco más. Sí, no, por supuesto que estamos muy mal. Pero esos son los aspectos que hay que atacar. Sí. Y en función de eso aprovechar todo lo que dijeron los señores, de que el país tiene como recursos para salir adelante. Esa población menor de 30 años, que es creo el 70% hoy día, hay que aprovecharlo, es un activo valiosísimo. Esos recursos naturales de buen suelo, de diversidad de climas, de estar conectados a los dos océanos, de estar a 2 horas. Yo creo que con Ninette que hay, sin embargo, algunas cosas que están por debajo. ¿Por qué no logramos hacer esas reformas? ¿Por qué Guatemala sabemos que hay que hacer? Es difícil implementarlo, pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Voluntad política será? Sí, pero ¿por qué no hay esa voluntad política? Entonces, ¿y voluntad política para qué? Porque, y aquí quiero un poco tirar una teoría que está planteada en este libro sobre por qué fracasan los países, donde incluso analizan algunos países de Centroamérica y Guatemala en particular. Y se refiere a que hay digamos, unas instituciones políticas, entre ellas, por ejemplo, el grado de democracia real que hay, los aspectos de las organizaciones políticas, la participación política, una serie de elementos que está a la base de instituciones económicas. Ellos llaman instituciones extractivas cuando se refiere a que ciertos grupos poblacionales en la historia de esos países han extraído un beneficio más en función de esos grupos que más democráticamente hacia la sociedad. Entonces, yo creo que la parte política, creo que hay que hacer las reformas y los cambios que dice Tulio, pero me parece que si no llegamos paralelamente, esa es la gran dificultad, a tener la voluntad política, a tener la voluntad de todos los ciudadanos para emprender reformas profundas a nuestro sistema político y a nuestras instituciones, no lo vamos a lograr. Esas maravillosas potencialidades que tenemos seguirán ahí como potencial. Y yo creo que una de las reformas más importantes está en las reformas al sector justicia. Si nosotros en el lado comercial, en el lado familia, en el lado tributario, en el lado de todo tipo de derechos, no confiamos en que va a haber jueces que pueden realmente, eso lo vemos en los desarrollados. Siempre hay no digamos que no van a haber problemas, pero que hay una confianza. Certeza jurídica. Una certeza jurídica y una confianza relativa alta en la impartición de justicia. Entonces, eso a mí me parece como al final el talón de Aquiles. Yo pasé por muchas creencias. Creí que era el IX, creí que eran las aduanas, creí que muchas cosas. No, realmente todas esas requieren de esa certeza en la impartición de justicia. Tiene mucho que ver con la reforma política integral de la que hablaba la licenciada Montenegro, ¿no? Que parte con primera tarea es el sistema de justicia, sin duda alguna. Pero regresando un poco al tema del potencial y del no crecimiento económico que tiene Guatemala, siempre se escucha una especie de 2 o 3 análisis diferentes dependiendo de qué Guatemala estemos hablando, si de la 1, de la 2 o la 3.
Y hay una Guatemala 1 que sí, que hay actividad económica, que es donde se mueven las cosas, donde las empresas funcionan, donde hay consumo, pero es nada más una parte. Al final, los datos, digamos, nacionales, netos, sí nos dan ese indicativo de que en 30 años el crecimiento ha sido muy bajo, muy marginal. Y se debe a esos problemas que tenemos, sociales principalmente, y luego en temas estructurales como la reforma política, que sigue siendo el gran ausente, ¿verdad? Y la inversión. Claro que no se promueve. Y no sé si me equivoco, pero creo que no ha habido una especie de diálogo entre las instituciones educativas y el empresariado. Sí. Entonces ahí resulta que se educa, cuando se llega a educar un 5.8%, como usted dice, de educación formal, se educa bajo las creencias de la escuela escolástica todavía, y no se educa para la vida, para las grandes necesidades que realmente tiene el país. Hay un divorcio muy fuerte entre el empresariado y las instituciones educativas. Sí. También la Universidad del Estado, que debería realmente ser un ejemplo de acercamiento y diálogo con el empresariado para educar en base a las necesidades reales para desarrollar este país. Si no, a mí me ha sorprendido mucho lo que leí ayer también, que 5.500 millones están ingresando para engrosar el Producto Interno Bruto, pero es gracias a las remesas. Sí. ¿Y a qué se debe entonces? Quiere decir que la mano de obra se va, se fuga, porque aquí no hay ese link que necesitamos, claro, entre el empresariado, la educación y un Estado que coadyuve. Pero lo que pasa también es que si no hay una inversión pública que respalde las inversiones privadas en función de producir más, de generar oportunidades de empleo, entonces la inversión privada no va a llegar a donde tiene que llegar. Y si no elegimos a los gobernantes bien, nunca va a haber inversión pública. Uno siempre piensa que ha elegido al mejor de los que habían o al menos peor de los que habían. Sí. Pero lo que sí es un hecho es que hay cosas que tienen que hacerse. Hay inversiones que trascienden, digamos, un gobierno. Y ahí estoy hablando, por ejemplo, en el caso nuestro, del riego. ¿Cómo es posible que un país que depende tanto de la agricultura, pues su 12-13% del PIB es agrícola, y es altísimo si uno lo compara con otros países desarrollados, no tenga un 8 o 10% de su área agrícola con riego? Un país con tantos recursos hídricos, ¿por qué no hay más inversión en ese sentido? Porque no hay voluntad política, como bien decía Dionisio. Si hubiese voluntad política, y la voluntad política tiene que ver con cuántos votos me van a quedar de esta inversión que estoy haciendo. Entonces, esos efectos del riego normalmente no se miran de un año al otro. Generalmente no son perceptibles en su real impacto, digamos, en un periodo administrativo, presidencial. Eso se va a ver a lo largo de los años, en mediano o largo plazo. Pero los cambios que pueden darse, la oportunidad de empleo, el desarrollo de la empresarialidad rural, que es lo que más necesita el país, esos son absolutamente importantes. Y eso sí puede transformar un país. Yo lo que creo es de que esa voluntad política también no se da porque entre nosotros mismos, digamos, no nos hemos puesto de acuerdo en ciertas cuestiones básicas. O sea, si uno dice, bueno, ¿qué viene primero? O sea, el tema de la educación, el tema de la nutrición, o viene el tema de la inversión, el tema de la desigualdad, por ejemplo. ¿Qué decisión vamos a tomar respecto a eso? O sea, mucha gente dice, mira, es que aquí el problema es de la desigualdad y entonces lo que tenemos que hacer es repartir. Entonces, que vengan inversiones. No, ¿sabe qué? No nos importa que vengan inversiones, aun cuando sabemos que las inversiones en el país son sumamente bajas. Hay ciertos sectores de la población que no les importa y están bien, mejor que no vengan esas inversiones. Entonces, dentro de nosotros también hay un tipo de conflictividad, un conflicto en la visión de país, en donde no nos hemos puesto de acuerdo, y entonces al no ponernos de acuerdo dentro de nosotros mismos, el sector político, al final de cuentas, está muy cómodo porque, claro, no tiene ninguna presión de la sociedad para poder impulsar ciertas políticas básicas, porque nosotros no nos ponemos de acuerdo respecto a eso. O sea, ¿qué tenemos que hacer? ¿Desarrollar lo rural o que vengan grandes capitales acá? O sea, son discusiones que todavía están dentro de nosotros y todavía no lo resolvemos. O sea, yo no estoy seguro que sepamos exactamente qué hacer, que es lo que usted decía, no es que aquí ya sabemos qué hacer. Pues no sé, no estoy seguro. O sea, porque también el tema de desarrollo es complejo. O sea, uno tiene que entender que en los últimos 60 años tan solo 13 economías han crecido de forma constante más de 5%, 25 años. 13 economías.
de más de 200 que hay en el mundo. Entonces, el tema no es fácil, o sea, es complejo, no hay una sola fórmula. Y esa es la discusión que también tenemos que generar. Tenemos que ir a un corte y volvemos en un momento para seguir con Dimensión y nuestro tema de hoy, que es el desarrollo del potencial del país. Bienvenidos, seguimos en Dimensión, cómo desarrollar el potencial del país. El licenciado Boteo hacía puntualizaciones muy importantes sobre varios temas que me parecen críticos. Uno es, da la impresión que, no sé, grupos, sectores del país están muy acomodados con el status quo y no quieren que se hagan olas, lo cual es una contradicción porque al final es, como dirían, un harakiri o un suicidio, ¿no? Económico, político, lo que sea. Es insostenible el seguir administrando, dirigiendo o gobernando un país en la forma en que lo hacemos. Realmente es insostenible. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es si lo que hace falta es hacer las transformaciones que el país necesita, como una reforma política integral como prioridad del sistema de justicia. Luego, ver en el campo económico qué cosas tenemos que hacer para atraer más inversión y que el país pueda crecer su economía de una manera más rápido. Y hay que identificar esas cosas para poder empezar a hacerlas. Aquí lo que necesitamos son más empresas, más oportunidades de trabajo y un sistema político que funcione, principalmente el sistema de justicia. ¿Por dónde empezamos? Pues yo pienso que realmente hay muchas cosas que suceden a la vez, porque es una colectividad, pero me parece que desde las élites, en un sentido positivo, desde las élites intelectuales, desde las élites académicas, empresariales, políticas, es donde debe surgir esa, porque los líderes son los generalmente llamados a aglutinar y a digamos, de alguna manera colectivamente conducir. Entonces, yo creo que lo primero es ese entendimiento de hacia dónde queremos ir. Yo creo que efectivamente en muchos países podemos aprender de esos países que crecieron, qué fue lo que hicieron. Y lo que vemos realmente en todos es, primero, temas de educación, por supuesto, la institucionalidad de justicia, la legalidad, el hecho de que aquí tenemos buenísimas leyes, pero si no se cumplen, de balde las tenemos. Entonces, esa capacidad del Estado, y vemos fortalezas en el Estado. Un Estado fuerte, hablando de la legitimidad del uso de la fuerza incluso, pero legitimidad de la fuerza, realmente el poder que da el Estado, aplicado a avanzar en esos temas, pero me parece que lo primero es el entendimiento del liderazgo de las diferentes élites para conducir reformas esencialmente políticas y que den los incentivos para esas inversiones. Claro. Y no estoy hablando de incentivos económicos, hablo de cómo la propiedad, cómo las diferentes instituciones económicas pueden florecer. No hablo de incentivos... Sí, pues, ganar más por ganar más. Sí. Incentivo de nación, ¿verdad? Así es. Sí, creo que Alicia Roca menciona una palabra que es clave, ¿no? Liderazgo. Y realmente si al final los pueblos van eligiendo gobernantes a los que les toca estar 4 años dirigiendo los destinos del país, lo que se espera de ellos es liderazgo, capacidad, honestidad, transparencia, resultados. Y es lo que Guatemala no ha tenido realmente en los últimos 30 años. Porque al final el saldo en eso va por ahí porque los resultados están a la vista. Han habido altos y bajos, han habido mejores, peores y más peores, pero al final el resultado es el que cuenta, ¿no? Y el saldo es negativo y es algo que debemos ver con más cuidado. Por favor. No, muchas gracias. Yo creería que en lo político efectivamente hay un problema. Y es que todos piensan que, como aquí dijeron, de lo político que se encarguen otros. Y nosotros nos encargamos de lo económico.
Yo me encargo del tema académico. El problema es que todos vivimos en esta patria, ¿verdad? Y todos tenemos que ver cómo hacemos para ese pacto, ese acuerdo, encontrar 4 puntos básicos y tratar de sacar a flote el país. Y sinceramente, yo creo que hay una oportunidad. A pesar de la crisis, hay una oportunidad, porque la crisis trae oportunidades. Yo creo que este año hay una gran oportunidad. Y yo creo que todos lo hemos estado pensando. El presupuesto de la nación, que fue aprobado de una forma fuera de lugar, atropelladamente, sorpresivo, hay un asalto ahí, terrible. En todo caso, eso derivó como consecuencia varias inconstitucionalidades. Bueno, entonces ahorita no va a haber cómo sostener varios temas en educación y en salud. Yo creo que va a haber una crisis muy fuerte de seguir así, pero también ahí hay una gran oportunidad en la que podamos discutir esos temas y tratar de hacer algo justo en un año que ya se acerca mucho a las elecciones. Yo creo que también tenemos que estar conscientes de que el proceso de desarrollo no ocurre instantáneamente y hay ciertas cosas que tal vez no nos gustan, pero que tenemos que aceptarla. Un tema, por ejemplo, si uno ve estos países, estos 13 países, digamos, que tuvieron éxito en los últimos 60 años, muchos ubicados en Asia, muchas de la forma en que se desarrollaron fue atrayendo empresas de Estados Unidos y de Europa que les resultaba muy caro operar en estas naciones y decir, miren, nosotros le vamos a ofrecer una forma en la que usted pueda operar y tener más rendimiento, ¿verdad? Y de esa forma lograron atraer a muchísimas empresas y a muchísimo capital. Por supuesto, los salarios que pagaban en esas economías eran mucho más bajos que los salarios que pagaban en Estados Unidos y en Europa. Y precisamente por eso fue que se trasladaron hacia esos lugares. Para muchas personas eso representaba una injusticia enorme. Y decir, ¿cómo es posible que puedan pagar menos en estos países que en sus países de origen? Pero hay que entender el incentivo económico que hay y hay que entender que las personas a las cuales les dieron empleo se vieron beneficiadas. Pasaron de no tener empleo a tener empleo. Y puede ser que dentro de los parámetros de los países desarrollados ese salario era bajo, pero por lo menos tenían algo. En Guatemala tenemos la misma situación. Nosotros tenemos acá una mano de obra que está en la informalidad, que tiene que ver qué hace vendiendo baratijas, y aquí nos oponemos a que vengan empresas que puedan pagar un salario que posiblemente no sea el de los países desarrollados, pero que le van a ofrecer una oportunidad de trabajo a esa persona, que le va a ofrecer que pueda tener seguridad social. Y sin embargo, a nosotros nos parece, o a cierto sector de la sociedad le parece que eso no se debería de hacer. Y eso para mí es una enorme injusticia porque significa condenar a las personas que están en la informalidad a que sigan ahí. Entonces, nosotros queremos pasar de aquí, de una situación en la que estamos, a que inmediatamente todas las empresas aquí van a comenzar a pagar los mismos salarios de Estados Unidos, y no es así. O sea, tenemos que comprender que tiene un proceso, y si no estamos dispuestos a asumir ese proceso, vamos a seguir en el estado en el que estamos. No dejamos que venga ningún tipo de inversión. Si es inversión de la minera porque afecta la vida de las comunidades, si es inversión en manufactura ligera o en maquilas, no, porque pagan muy pocos salarios. Entonces, ¿cuál? O sea, seamos conscientes cuáles son las oportunidades de nuestro país. Y por otro lado, uno mira las grandes colas de gente todos los lunes en las puertas de las empresas pidiendo trabajo. Bueno, tienen. Entonces yo un poco me refería, licenciada, cuando hablaba del tema de que el aspecto político, el marco jurídico, ese propicio, digamos, que ustedes nos tienen que ayudar a nosotros. Ustedes los que están inmersos, digamos, en ese ámbito en el que verdaderamente se puede procurar. A Ninette tenemos que ir a ayudarle a todos al Congreso. Y entonces después, y por supuesto que nosotros tenemos que apoyar y tenemos que pedir como esas leyes de inversión y empleo, las que estamos solicitando, que son absolutamente necesarias. Tal vez no están bien planteadas, tal vez hay que revisarlas, pero son absolutamente indispensables. El salario horario, por ejemplo. ¿Cómo es posible que en un país como el nuestro no se permita y sea ilegal un salario horario? Eso no puede darse. Ahora, cuando hablamos de Producto Interno Bruto, Dionisio, yo estoy de acuerdo en que hemos crecido poquísimo, que ese 1.2 es nada, ¿no es cierto? Y por eso tenemos 53% de pobreza en el país. Pero también hay que reconocer que ahora estamos en el 4%, que probablemente en algún momento podemos llegar a un 6% y ojalá un 8%.
Pero si las condiciones siguen dándose, si las condiciones siguen dándose como ahora, lo que vamos a hacer es seguir aumentando la desigualdad. Y uno no puede en un país como el nuestro hacer que la desigualdad que ya está marcadísima siga acrecentándose. Entonces, ese crecimiento económico en un país, no importa que no sea tan alto, pero que sea algo que se aplique a todo el mundo. Y entonces ahí sí va a haber más generación de empleo, va a haber mucho más satisfacción de ser un guatemalteco, porque eso es lo que nos está pasando. Pero es que el tema de la desigualdad que usted menciona se da precisamente porque usted tiene que el crecimiento es tan bajo y la generación de empleo tan poco que ese beneficio precisamente del crecimiento económico no llega a la mayoría de la población porque no está dentro del sector informal. Es que... formal, no está dentro del sector formal. Entonces, no hay forma que podamos resolver el tema de la desigualdad si no tenemos un crecimiento exponencialmente más alto. O sea, si seguimos así, no vamos a poder incorporar a las personas en el sector formal y por tanto, ese beneficio no le va a llegar. O sea, podemos hacer transferencias, como lo ha hecho otros países, como en su momento lo ha hecho aquí. Sí, pues, pero, perdón, eso no va a resolver el tema de la desigualdad. Y la palabra clave es exponencial, ¿verdad? Un crecimiento que sea mucho mayor. Estamos hablando que estamos en 1.2 de crecimiento neto, que nuestra población crece mucho. De hace 30 años, tenemos que subirlo a 6%. Eso, poniendo el crecimiento de la población, nos tendría en 8.4%. Eso no es fácil de lograrlo. Volvemos en un momento para seguir en dimensión con el desarrollo del potencial del país. Bienvenidos, seguimos en Dimensión. Nuestro tema de hoy, el potencial de Guatemala. Crecimiento exponencial. Esa es la clave. Nuestra población sigue creciendo de manera importante. Eso es una tendencia que va a tardar unos cuantos años más todavía, aunque ya vimos que el mundo va a tener un problema demográfico en unos cuantos años, pero bueno, ahí lo enfrentaremos ahí. Guatemala no tiene un problema demográfico, o sea, lo tiene al revés. Seguimos creciendo mucho. Y sobre todo en condiciones de mucha pobreza, desnutrición, sin ausencia de Estado, en fin, todos los problemas que tenemos. Hay un tema que tendríamos que considerar en un momento dado. Si logramos ordenar algunas de las cosas internas de Guatemala, la política, en fin, poder atraer un poco más de inversión, la pregunta que tenemos que hacernos es si con eso sería suficiente. Y si no estamos en el punto de tener que reconocer que no tenemos la masa crítica como país, como no la tiene El Salvador ni Honduras, la misma Costa Rica tiene problemas, etcétera, y otros países, de que solos no pueden esperar crecer a la velocidad que lo necesitan. Y hablar de temas como integración económica, integración regional, integración continental, en fin, hacer arreglos que están mucho más allá de temas locales o nacionales. Y ahí tenemos que ser muy creativos y muy flexibles para poder, digamos, priorizar las necesidades de Guatemala en el sentido de que para resolver los grandes problemas sociales y crecer de manera exponencial, probablemente tengamos que hacer sacrificios importantes. Yo creo que hay un tema importante en las últimas quizá 2 décadas y particularmente hoy día. Tenemos una integración, querramos o no querramos, estamos a nivel global. Así es. Entonces, por supuesto, hemos hecho esfuerzos como país, como región para integrarnos, pero yo creo que ya necesitamos esencialmente saber, hay pequeños islas que crecieron, que lo que hicieron realmente fue tener unas decisiones internas que pasaron a temas de educación, a temas de utilizar su potencial. Hablemos de Singapur. Y que lograron pasar a otros niveles de desarrollo que no depende tanto de su tamaño o el tamaño de la población. Yo creo que es cierto que mientras más, o sea, es mucho más fácil cuando tenemos la masa crítica que usted menciona, pero eso no debe ser un impedimento. Yo creo que hay algunos elementos que nosotros tenemos a nuestro favor, como decía al principio, esta localización privilegiada que compartimos con los países de Centroamérica, que ideal se los podemos hacer juntos, pero que yo creo que si nosotros explotamos sectores realmente viables de desarrollar, incluso los aspectos de tecnología, no parecería que Guatemala lo pueda hacer, está creciendo, es uno de los sectores que está creciendo, el sector del turismo.
Tenemos una herencia maya que podemos nosotros valorizar a través del turismo, la cultura, etc. Todos los aspectos de cómo agregar valor a la agricultura. Ya no solo esa maravillosa exportación de vegetales frescos. Entonces, yo creo que hacia dónde dirigirlo, ha habido varios estudios y muchas propuestas sobre cuáles son los sectores y cómo hacer muchas de estas saltos. Pero, como decía, yo también creo que tenemos que tomar unas decisiones, que la crisis que usted menciona es una crisis circunstancialmente política, electoral en este año, pero la del presupuesto, etcétera. Pero tenemos una que es todo el tema del narcotráfico, todo el tema de estas grupos, el terror que impera en el sentido de si no hago tal cosa, entonces puede haber incluso la muerte. Todos estos elementos que subyacen, eso es una crisis que de la cual tenemos que aprovechar esa presión para salir. Bueno, es tan difícil. Guatemala es un país muy complejo, tiene muchas potencialidades, pero también muchos retos. Parte de lo que decían del narcotráfico, precisamente por el descuido que hemos tenido del Estado, también ya está ahí, en el Estado. Y no solo me refiero al funcionariato público, sino a las empresas constructoras, cómo lavan dinero. Se vio gente que está ahorita extraditada, que eran de los grandes constructores del Estado. Entonces quiere decir que la desatención del Estado ha generado que el Estado se haya ido mafiando y esté penetrado. Por otro lado, la población, yo creo realmente que es un hecho, ¿verdad? No podemos seguirnos permitiendo crecer en esa forma desordenada como país. Y es algo que nos da temor hablar, ¿verdad? El tema del crecimiento demográfico desordenado. ¿Cómo es posible un país tan pequeño, ya con más de 15 millones de habitantes? Tenemos que hacer algo y tenemos que ser abiertos también a políticas públicas de salud reproductiva, que ayude y empodere a la familia, porque no vamos a ningún lado. Y así estamos creciendo desordenadamente. En la capital, pues ya hay más o menos familias que tienen 3, 4 hijos, 2, pero usted llega a la área rural y encuentra gente hasta con 16 hijos, como usted comentaba. Y no siempre con las oportunidades de darles esas posibilidades. Pero si nos quedamos en una actitud conservadora de que no tenemos que hablar de eso, olvídese, el país no camina. Necesitamos crecimiento económico, redistribución del crecimiento, necesitamos ser más flexibles y no pensar que los salarios tienen que ser, en fin, tener más apertura, es cierto, pero también tenemos que tener ese cuidado con la población. Pero por otro lado también, yo creo que hay como dos enfoques. Uno es el enfoque en el que hay que vernos como región. Y hay que vernos como una región mesoamericana, tal vez desde Colombia hasta la parte sur de México. Y entonces sí atacar problemas serios como el tema de narcotráfico a lo mejor. Y en el otro lado, pues vernos en un contexto de un mercado mucho más amplio. Pero Guatemala como tal tiene una capacidad tremenda de hacer cosas, digamos, que es el otro lado, digamos, de crecimiento que yo veo y por donde tendríamos que irnos. Y sí coincido con Carolina en que el país como tal tiene tantas capacidades de crecer por sí solo, ¿no es cierto? Y está demostrando que está llegando a los mercados más sofisticados del mundo. Nosotros mismos tenemos exportaciones a Rusia, tenemos exportaciones a Corea, tenemos exportaciones a Japón. Guatemala y a Australia, Singapur. O sea, Guatemala es un país que está creciendo, está abriendo. Imagínense ustedes que un día esto se abre el mercado chino, ¿no es cierto? Toda esa posibilidad que hay de que efectivamente las órdenes lleguen y uno comience a vender licores, cervezas, jugos frescos. Que sea complicado. Entonces nos vamos a tener que aliar a lo mejor con el sur de México y con el resto de Centroamérica. Pero ¿qué tanto nosotros podemos potenciar lo que hay en Guatemala? Muchísimo, a partir de inversiones, de generación de empleo, de tecnología, de infraestructura de mejor nivel. Yo tengo la impresión que hace falta un análisis más profundo para poder determinar exactamente si con lo que tenemos somos capaces de salir y si no va a hacer falta de verdad pensar en que necesitamos
ser una región económica con ciertas características comunes, desde moneda, libre movilidad de personas de unos países a otros, etcétera, políticas fiscales también estandarizadas, etcétera, para realmente crecer. Cerremos. Lo que yo pensaría es de que finalmente este problema tan complejo que tiene tantas variables, yo creo que como la actitud que tenemos que tomar como ciudadanos es otra, porque creo que hoy en día hemos creado una cultura en la que cada quien está integrado en su trabajo, en lo que tiene que hacer, y muy pocas personas tienen la valentía de ir y estar al frente de la batalla. Y creo que en la medida en que como ciudadanos cambiemos esa mentalidad de tomar y de participar y esa apatía de decir no solamente que ellos participen, digamos, creo que eso va a cambiar. Creo que hay una apatía enorme por lo que está sucediendo en el país y uno lo ve. Yo lo veo con mis alumnos que tienen cierta apatía por lo que sucede, no están enterados de lo que sucede. Y si seguimos con esa mentalidad, definitivamente este país no va a ninguna parte. Y eso tiene mucho que ver con que la naturaleza del ser humano es que nuestro diario vivir son las cosas sencillas. O sea, amanecemos, leemos algo, comemos con la familia, si tenemos el chance de desayunar algo. Sí. Y nuestro trabajo y nuestra actividad del día, pues son pequeñas cosas. Y nos cuesta mucho visualizar, digamos, el tema macro, el tema nación, el tema de las tendencias que nos pueden hacer un daño terrible y terminar afectándonos hasta ese mismo amanecer con nuestros hijos, nuestra familia en la casa, donde la luz puede ser cada vez menos fuerte. En todo caso, sin duda alguna, el optimismo hay que mantenerlo. Creo que hay potenciales que son muy importantes y que debemos aprovechar al máximo, y obviamente el liderazgo y la capacidad de personas como ustedes es fundamental, así que qué bueno que están por acá y que van a seguir adelante haciendo las cosas que hacen tan bien. Con ustedes volvemos la próxima semana. Gracias por habernos acompañado una vez más y los dejamos con Dimensión Acción. Transformar los ciclos de pobreza en ciclos de prosperidad, creando cadenas de valor que generan ingresos en comunidades rurales, es uno de los objetivos de Grupo Saquil. Uno de sus proyectos es la empresa social Kiek de los Bosques, que diseña y exporta accesorios de moda bajo la marca Wakami a mercados en distintas partes del mundo, y que son elaborados por empresas de mujeres artesanas que viven en áreas rurales. Kiek de los Bosques nace con el objetivo principal de vincular a comunidades rurales con mercados nacionales y globales. Y para hacerlo nos dimos cuenta que era importante hacer dos cosas. Por un lado, poder incubar empresas en las comunidades rurales y por el otro lado, generar mercado para esas empresas. Entonces, Kiek de los Bosques se dedica a diseñar productos y a desarrollar mercados que sigan las tendencias de moda del mundo, pero que puedan ser elaborados por comunidades rurales. Y Kiek de los Bosques, parte del modelo de negocio es trabajar muy cerca con la ONG Comunidades de la Tierra, que es la que se dedica a incubar las empresas rurales. Entonces, el modelo de negocios para poder conectar a una comunidad rural con un mercado global necesita de dos partes. Una ONG que incuba la empresa y convierte a grupos de mujeres, sobre todo que tienen sueños de tener ingresos para mejorar sus vidas, convierte en una empresa formal que pueda ser parte de cadenas de valor. Y Kiek de los Bosques ya diseña productos que se puedan ser parte de cadenas de valor de empresas nacionales o internacionales. Estos nuevos modelos de emprendimiento social representan una gran noticia para nuestro país, al permitir que las oportunidades de desarrollo lleguen a las comunidades rurales. Los productos Wakami son producidos por 18 empresas rurales, generando ingresos para más o menos 440 personas en el área rural. Entonces, sí, el modelo es ¿qué necesitas para que gente que esté en el área rural, que tiene mucho potencial, pueda vincularse a cadenas de valor, a cadenas que le generen prosperidad? Y se necesita capacitación y un mercado. Y eso es el modelo que nosotros promovemos. Para mayor información sobre Kiek de los Bosques y Wakami, visite www.kiekdelosbosques.com.